Bueno, pues bienvenidos nuevamente. Ahora para completar lo de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas. Completar porque continuamos con el reglamento. Acompáñenme. En el capítulo 1, este reglamento nos menciona quiénes deben ser las autoridades responsables de salvaguardia y protección del patrimonio, así como también prevé la formación de asociaciones civiles que colaboran en esta tarea de permanencia y conservación. Se manifiesta que las declaratorias deberán ser pronunciadas por el presidente de la República y publicadas para su efecto en el Diario Oficial de la Federación. Ya hablamos sobre estas declaratorias. El estado de Colima solamente tiene una declaratoria que se ha realizado y es la del municipio de Comala. Por eso, Comala sí tiene un argumento eficaz para su protección, es decir, cuando se hace una declaratoria se registran los bienes, se marca un perímetro de protección, que es el primer perímetro, y se marca un segundo perímetro, que se denomina zona de amortiguamiento. En los demás municipios no hay esta declaratoria, por lo tanto, los esfuerzos por proteger son fallidos, porque no tenemos marcados esos perímetros ni hay un registro. Es la verdad. A muchos no les gusta escucharlo, pero es una realidad. Cuando yo estaba haciendo mi maestría, colaboré con un trabajo en el que se proponía la declaratoria para la zona de monumentos en el municipio de Villa de Álvarez. Sin embargo, pues las autoridades no le quisieron dar curso, el trabajo ya estaba, nada más era de el registro y las autoridades no quisieron darle curso. Nuestro trabajo de casi 2 años haciendo levantamientos en la villa, pues fue en vano. Muchas de esas casas ya se perdieron, ya se modificaron y otras no existen. Entonces, mientras no haya declaratorias, no tendremos instrumentos eficaces para la protección del patrimonio. El capítulo 2 nos habla del registro, de cómo debemos inscribir un monumento y frente a qué autoridades compete llevar a cabo tales acciones, las condiciones, los requisitos, la manera formal de llevar este trámite, los procedimientos y en caso de cambiar de lugar o trasladar ese monumento cuando es mueble, que se puede trasladar de un lugar a otro, cómo es la salvaguarda, los avisos legales que el reglamento manifiesta. Como también si es algo mueble se debe de certificar su autenticidad y se especifica que en cada región del país se deben tener en todos los institutos o delegaciones INAH un catálogo con los monumentos y zonas arqueológicas con los que cuentan y debe estar actualizado. Eso es algo en lo que se ha luchado mucho porque de repente vamos y el catálogo del INAH no está actualizado. Está 5 o 10 años atrasado. Entonces, esa es la importancia de que continuamente se esté actualizando. Capítulo 3 de los monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos. Prohibición de permisos de exportación definitiva, de exportación temporal, de cómo se deben de hacer las exhibiciones, si es que se quieren llevar a cabo, bajo qué supervisión, si sacas algo del país, la Secretaría de Relaciones Exteriores te debe dar un permiso y va a estar supervisando todas esas recomendaciones que ya no lo establecen, las medidas que se deben de tomar en cuenta y que nosotros, de manera particular, ya lo mencioné y lo reitero, no podemos sacar una figura, un molcajete, lo que nos hayamos encontrado fuera del país, porque si nos detectan, podemos ser acusados de tráfico ilícito, importación, exportación y tráfico ilícito de bienes culturales. Y eso se castiga con cárcel porque es un delito federal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y previsión. Capítulo 4 nos habla de las sanciones, de cómo el ciudadano tiene un derecho de interponer recursos y ante qué autoridad se van a interponer esos recursos. Establece multas, pero también nos dice los montos de acuerdo a esa infracción cometida.
Y eso se establece ya desde la recomendación sobre la conservación de bienes culturales que la ejecución de obras públicas o privadas pueden poner en riesgo. Se establece desde la Recomendación de París 1963 y se acotan las sanciones para quien no cumpliera con salvaguardar el patrimonio. El mismo derecho internacional establece en sí mismo punibilidad, es decir, culpabilidad, prevé esos delitos internacionales, las afectaciones menores, los castigos, la restitución, la indemnización o, en su caso, la satisfacción si aplicara. Con delitos federales hay que llevárnosla con mucho tiento porque se rigen bajo el derecho internacional y son cosas, como ya vimos, recomendaciones y tratados internacionales que debemos de cumplir por el hecho de estar afiliados a la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Cuáles son los trámites que podemos realizar ante el INAH? De acuerdo a la reforma del 2010 impuesta por el presidente Felipe Calderón, los trámites son los siguientes. En arqueología, el trámite INAH 00016, la solicitud de consulta sobre la inserción en una zona de monumentos arqueológicos o donde se presuma su existencia o su colindancia con un monumento arqueológico de un inmueble, o predio en específico o consulta sobre información de un sitio arqueológico. El trámite INAH 00017, que es el visto bueno para obra en áreas de monumentos arqueológicos en que se presuma su existencia. El primer trámite nos habla sobre: voy a estar o tengo de colindante un vecino con un monumento arqueológico y quiero saber qué procede. El otro trámite sobre el visto bueno porque estoy en un área de monumentos arqueológicos. ¿Qué puedo hacer o qué procede para realizar una obra para la previsión y cuidados? Sobre conservación, el trámite INAH 00019, que es una solicitud de licencia para obra para proyectos de conservación, restauración de bienes muebles e inmuebles por destino del patrimonio cultural. Estoy pidiendo una licencia para hacer un proyecto de conservación o restauración en bienes muebles e inmuebles. Para el registro de bienes culturales, el trámite INAH 0021, que es la solicitud para la inscripción de monumentos arqueológicos, históricos y de comerciantes en monumentos históricos. Para el registro público de monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricas, modalidades A, B, C y D. ¿Cuánto debe pagar? Las tarifas se encuentran en la Ley Federal de Derechos, artículo 177, fracción 1. Son unos montos muy pequeños, pero ya están actualizados aún más, recuerden. Entonces va subiendo. Aunque la ley no se actualice, esto va subiendo. Para fotos y videos, no sé si recuerdan por ahí, que hace algunos añitos ya, más de 10 creo yo, la hermana de Thalía que trabaja en el INAH, pues hizo una grabación por ahí en un sitio arqueológico y fue multada con varios millones de pesos. Entonces decidieron entablar o establecer un trámite para foto y video. Trámite INAH 00001, autorización de toma fotográfica, filmación o videograbación con equipo especial o profesional en zonas de monumentos y museos abiertos y no abiertos al público, bajo custodia del Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿Cuánto se debe pagar? 9,900 por día. Tomas fotográficas por día en zona arqueológica, museo o monumento del patrimonio nacional bajo custodia de los institutos competentes, 4,950 por día. Las tarifas se encuentran establecidas en la Ley Federal de Derechos, artículo 288D, es decir, pueden cambiar. ¿Por qué? Porque esta ley sí se va actualizando. El pago se hará en el momento en que se ha entregado el permiso o la autorización. Para monumentos históricos, el trámite INAH 00006, una solicitud de autorización para colocar anuncios, toldos o antenas en monumentos históricos, en inmuebles colindantes con estos o en zonas de monumentos históricos declarados.
El trámite INA 00008, permiso de obra en monumentos históricos en inmuebles colindantes a un monumento histórico o en inmuebles que no son monumento histórico ni colindantes a estos, pero están localizados en zonas de monumentos históricos. El trámite INA 00009, consulta sobre la calidad monumental que guarda un inmueble específico, colindancia con un monumento histórico o la inclusión en una zona de monumentos históricos. El trámite INA 00010, solicitud de dictamen técnico para tramitar exención del impuesto predial en el Distrito Federal sobre inmuebles que son monumentos históricos. En cuanto a monumentos históricos, podemos pedir autorización para colocar anuncios, toldos o antenas, para permiso de obra, para la calidad monumental que guarda el inmueble, es decir, todavía sirve o no sirve. Y este trámite ha provocado que mucha gente en Ciudad de México, en Guadalajara y en otros estados deje mangueras en la losa de sus casas antiguas para que el agua merme, se caiga la losa, se derrumbe y decir, pues ya no hay calidad, piden este trámite y tengo que demoler y no cuentan con que no los van a dejar construir lo que ellos quieran, porque hay reglas. Entonces, mucha gente ha hecho esto. El trámite INA 00010 es el dictamen técnico, ¿no? También provoco daños, inyecto cosas en muros y demás, hago lo de la manguera en la losa y pido un dictamen para que me digan no sirve, demuele. Entonces, hay que tener cuidado y hay que actuar con integridad. El INA localiza vestigios históricos en la remodelación del Palacio de Gobierno, esto en el 2019. Por ahí las obras se tardaron, acaban de ser la última parte entregada el año pasado, antes de que terminara el año. Estas obras de remodelación en Palacio de Gobierno han sacado a la luz elementos del Colima de ayer que permanecían enterrados entre la construcción. El secretario de Cultura de la Administración Estatal, Carlos Ramírez Vuelvas, compartió con estacionpacífico.com que el equipo de investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA, que trabaja en el remozamiento del edificio gubernamental, había despejado uno de los patios laterales sepultado desde hacía varios años entre escombros, cajas y aires acondicionados viejos. Además, en este mismo patio lateral fueron localizadas unas bases antiguas de estilo toscano, las cuales permanecían enterradas al menos 1,80 metros abajo del nivel del piso. De acuerdo con Ramírez Vuelvas, es probable que los hallazgos correspondan al siglo XIX, pero aún no se hacen los estudios pertinentes para definir con exactitud su antigüedad. Los investigadores también localizaron una bala de cañón de plomo, hierro y piedra que, según comentó en Twitter el gobernador Ignacio Peralta, debió formar parte de las antiguas defensas del palacio. Hay historias, sí hay, pero como dije, siglo XIX y siglo XX, lo que ya no protege el INA, entonces se deben apoyar del Instituto Nacional de Bellas Artes para no destruir. ¿Cuál es la importancia del Palacio de Gobierno? El titular de Cultura Estatal mencionó que el Palacio de Gobierno, cuya primera piedra fue colocada el 14 de marzo de 1877, es probablemente el edificio más emblemático en el estado. Destacó que en sus primeros años fue la Casa de la Moneda, donde los ciudadanos acudían a pagar sus impuestos. Posteriormente, fue una prisión y luego una escuela. El inmueble como tal tiene una historia muy importante y los vestigios que se han ido encontrando reflejan esta trayectoria del propio edificio. Esclarece mucho sobre cómo era Colima en su historia y cómo se ha ido transformando, dijo a estacionpacífico.com. A finales del 2018, la administración estatal anunció que tenía listo un proyecto para la remodelación del Palacio de Gobierno en el centro de la capital colimense, el cual contempla como joya de la corona crear un museo de arte moderno. Para la ejecución de la remodelación se invierten 30 millones de pesos, de los cuales 15 fueron proporcionados por el gobierno estatal y los 15 restantes por la federación. Ramírez Vuelvas consideró que uno de los aspectos más relevantes de este proyecto es que permitirá que los ciudadanos hagan uso de esas instalaciones en un ambiente artístico y cultural.
Se cumple con la indicación del gobernador de recuperar el espacio para darle una vocación cultural, artística, que es como finalmente va a quedar y va a ser un espacio del disfrute de toda la ciudadanía, señaló. A cargo de la remodelación del Palacio de Gobierno se encuentra el arquitecto Manuel Villarruel, coordinador nacional de monumentos históricos de Lina. Nacional, fíjense bien. Parte de lo que se hizo de remodelación, como dije, la última etapa se entregó antes de que terminara 2020, los hallazgos que se encontraron. Y como vemos, pues en Colima sí hay monumentos importantes. Descubrí o esclarecí la situación, por si no la conocían, siglo XIX y siglo XX. ¿Por qué? Porque había muchos temblores y muchas de las cosas se caían y se tenían que volver a reconstruir. Entonces ahí entra otro organismo. Por eso la necesidad, no solo aquí en Colima, sino en otros lugares, de que se actualice la ley del INAH para ampliar la vigencia de la protección de monumentos. Como actividad, vamos a investigar bajo la Ley Federal de Monumentos las siguientes obras arquitectónicas de Colima. 1. Ex Hacienda de Nogueras. 2. Ex Hacienda del Carmen. 3. Pinacoteca Universitaria. 4. Hotel Boutique Hacienda del Gobernador. Te vas a organizar en equipos y si es necesario, pues conformarás los equipos de más de 5 personas. ¿Por qué? Porque solamente son 4 opciones las que se van a trabajar. La investigación deberá cubrir historia, distinguiendo estilos arquitectónicos, cambios y usos arquitectónicos. 2. Tipologías, elementos arquitectónicos. 3. Restauración, remodelación, arquitecto o arquitectos, conceptos y propuesta. Y finalmente el 4, crítica arquitectónica. Deberás indagar quién es el arquitecto, a cargo de quién estuvo esa remodelación, porque sí existen datos. Esto se trata de establecer una mirada entre lo que consideramos histórico e importante y cómo se ha trabajado, cuáles han sido intervenciones, remodelaciones exitosas, como en el caso de la ex Hacienda de Nogueras, un éxito rotundo. En el caso de la Pinacoteca Universitaria también. Ya les estoy diciendo, aquí ubicamos a la Pinacoteca y a la ex Hacienda de Nogueras con el arquitecto fundador de la Universidad de Colima en la carrera de arquitectura. Un restaurador excepcional. Entonces, por eso estas intervenciones son muy adecuadas. Ojo, en la ex Hacienda de Nogueras tendrán que mencionar la última intervención que se hizo posterior a los trabajos y qué arquitecto la llevó a cabo. Donde se hacen fiestas, donde eran las bodegas, esto ya es una intervención posterior, deberán de mencionar al arquitecto. Y pues tendrán, como dije, que buscar la historia, los estilos arquitectónicos, las tipologías, si es restauración, remodelación, qué arquitecto o arquitectos, el concepto, la propuesta y realizar ustedes una crítica arquitectónica. Es importante lo que nos van a proporcionar, así que tendrás tiempo para realizar esta actividad. Cualquier duda, cualquier observación, quedo a tus órdenes. Muchas gracias, doctora María del Carmen Asensio Mercado.